Mi madre quiere que mis hermanos y yo perdonemos a nuestro hermano mayor por robarle la prometida a nuestro otro hermano, diciendo que la familia es la familia. Años después, el karma los golpeó tan fuerte que ahora están pidiendo perdón. Siempre he pensado que mi familia era diferente, no en un sentido dramático al estilo de una película ni nada por el estilo, sino simplemente en lo unidos que éramos cuando éramos niños. Teníamos una regla tácita sobre la lealtad que nuestros padres nos inculcaron como si fuera lo más importante del mundo. La sangre es más espesa que el agua era prácticamente el lema familiar. Nuestros padres siempre decían que, cuando ya no estaban, las únicas personas en las que realmente podíamos confiar éramos nosotros mismos. Tenían una extraña forma de enseñarnos sobre la lealtad que, ahora que lo pienso, era algo extrema. Si uno de nosotros delataba a un hermano, no importaba quién estaba equivocado, los dos recibíamos un castigo. Por ejemplo, si Mac robaba un caramelo y yo lo denunciaba, ambos perdíamos el privilegio de ver la televisión durante una semana. Mi madre decía que el problema no eran los dulces, sino la confianza rota. Para mí, cuando era niña, no tenía sentido, pero ahora lo entiendo. No estaban tratando de criar hijos perfectos, estaban tratando de criar una familia que se mantuviera unida sin importar lo que pasara. El caso es que funcionó. Mis hermanos y yo crecimos muy unidos. Uno de ellos, Mac, el mayor de 29 hermanos, siempre tuvo un aura dorada a su alrededor. Era el típico hijo primogénito, atlético, popular y encantador. Era el chico con el que todos querían estar o estar. Luego está mi hermana mayor, Ana, que tiene 26 años y probablemente sea la más sensata de todos nosotros. Ella es a quien recurres cuando necesitas un consejo o alguien que te ayude a resolver tu vida. Luke, de 25 años, es mi hermano más cercano, es el tranquilo, pero no tímido, es simplemente considerado. Y luego estoy yo, el bebé de la familia, de 22 años, que probablemente sabe demasiado sobre el drama de todos porque soy con quien todos se desahogan. De todos nosotros, Luke siempre sintió que era el que tenía más que demostrar. No tenía tanto talento natural como Mike ni tanto talento académico como Ana. Todo lo que logró lo consiguió con mucho esfuerzo. Mientras Mike vivía su vida con tranquilidad, Luke se esforzaba por hacerse notar. Creo que por eso nos unimos tanto, vi cuánto se esforzaba y lo respetaba muchísimo por ello. Mike, sin embargo, era así de bueno. ¿Conoces a ese tipo de chico? El mariscal de campo estrella que salía con la jefa de animadoras y, de alguna manera, aún así, aprobaba su examen de matemáticas. Incluso cuando era niño, tenía ese aire de que estaba destinado a cosas más grandes. La gente se sentía atraída por él y le encantaba recibir atención. Pero, aunque todos los demás lo veían como perfecto, sabíamos que podía ser egoísta. No era malo ni nada por el estilo, solo desconsiderado. Tomaba la última porción de pizza sin preguntar o tomaba prestadas tus cosas sin devolverlas. Pequeñas cosas que se acumulaban con el tiempo. Pero como era Mac, nadie lo criticaba por ello. Mis padres definitivamente tenían favoritos, aunque no fuera su intención. Ante sus ojos, Mac no podía hacer nada malo. Si se metía en problemas en la escuela, era culpa del profesor, que no lo comprendía. Si se relajaba en casa, decían que estaba cansado de la práctica de fútbol. Luke, por otro lado, tenía que luchar por cada pizca de atención. Si traía a casa una B en su boletín de calificaciones, mi padre le preguntaba por qué no era una A. Si entraba al equipo de baloncesto, Mac bromeaba diciendo que solo estaba en el banquillo. Yo podía ver que le dolía, incluso si trataba de reírse. Pero a pesar de todo eso, Luke idolatraba a Mac, quería tanto impresionarlo, que lo vieran como a un igual. Se ejercitaba religiosamente para mantenerse a la par del físico de Mac e incluso se unió al mismo gimnasio que él. Le pedía consejos a Mac sobre chicas, aunque los consejos de Mac siempre eran terribles. Era como si persiguiera un estándar imposible, tratando de demostrar que era igual de bueno, si no mejor, y honestamente, creo que a Mac le gustaba que Luke lo admirara. Esto alimentó su ego. Sin embargo, durante un tiempo todo parecía ir bien. Luke encontró su propia manera de destacarse, trabajando en un gran trabajo y construyendo una vida de la que podía estar orgulloso, y entonces conoció a Sarah. Sarah era. Bueno, era perfecta para Luke, al menos eso era lo que todos pensábamos en ese momento. Era inteligente, divertida y un poco nerd, de una manera que encajaba con la personalidad de Luke. Ella hizo aflorar una faceta de él que no habíamos visto antes, más seguro y más relajado. Cuando le propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, estábamos todos encantados. Fue el primero de nosotros en comprometerse, y fue un hito para toda la familia, hasta Mac parecía realmente feliz por él, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. En retrospectiva, había indicios de que Mac y Sarah se llevaban demasiado bien al principio, parecía inofensivo. Sarah era alegre y extrovertida, mientras que Mac era su habitual encanto, pero a veces sus bromas parecían bromas privadas, de las que Luke no formaba parte. Se sentaban uno al lado del otro en las cenas familiares y hablaban como viejos amigos. Luke nunca dijo nada, pero me di cuenta de que le molestaba, los miraba con una expresión que no podía interpretar. En ese momento no le di mucha importancia porque la lealtad lo era todo en nuestra familia, la idea de que Mac traicionara a Luke de alguna manera era impensable. Nos criaron para apoyarnos mutuamente sin importar lo que pasara, ¿y Sarah? Parecía tan genuinamente enamorada de Luke que la idea de que ella lo engañara nunca se me pasó por la cabeza. Luke no era del tipo que se sinceraba sobre sus sentimientos fácilmente, siempre había sido el más fuerte y silencioso de la familia. Así que cuando finalmente me dijo que tenía dudas sobre Sarah y Mac, me di cuenta de que no era algo que hubiera decidido por capricho, tampoco era como si quisiera creerlo, la forma en que lo dijo en voz baja, casi como si no quisiera que esas palabras existieran, me rompió un poco el corazón. Estábamos sentados en mi sala de estar, solo los dos, cuando me dijo, ¿alguna vez sientes que Sarah y Mac son extrañamente cercanos? Preguntó, mirando fijamente la mesa de café como si tuviera la respuesta. ¿Extraño cómo? Pregunté realmente sorprendida. No lo sé, dijo mientras se frotaba la nuca. A veces parece que están demasiado cómodos el uno con el otro, como si tuvieran sus propias cosas y yo solo estuviera ahí. Al principio traté de restarle importancia, probablemente solo sean amistosos, Sarah es así de extrovertida y ya sabes cómo es Mac, es así con todo el mundo. Luke sintió, pero no parecía convencido.
Tal vez, murmuró, pero luego agregó casi para sí mismo, simplemente no se siente bien. Esa noche se me quedó grabada, no porque le creí de inmediato, sino por lo mucho que pareció lastimarlo. Luke no era paranoico por naturaleza, no sacaba conclusiones precipitadas ni reaccionaba exageradamente. Si se sentía así, tenía que ser por alguna razón. Aún así, me dije a mí misma que era solo una idea que tenía en la cabeza. Sarah amaba a Luke y estaban planeando una boda. Mike podía ser egoísta a veces, pero no era cruel. Era más fácil creer que Luke estaba imaginando cosas que afrontar la posibilidad de que no fuera así. Pero luego empecé a notar cosas, pequeñas cosas, la forma en que Sarah miraba a Mac cuando pensaba que nadie la estaba viendo, la forma en que Mac parecía hacer todo lo posible para hacerla reír. Una vez, durante una barbacoa familiar, Sarah y Mac estaban sentados juntos en el patio conversando profundamente mientras Luke estaba adentro tomando bebidas, y cuando él volvió a salir, la forma en que Sarah se alejó de Mac fue extraña, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. Quería creer que no era nada, quería atribuirlo a mi propia paranoia, como si las sospechas de Luke fueran contagiosas, y ahora estaba viendo cosas que no estaban allí, pero cuanto más miraba, más difícil era ignorarlas. Una noche, aproximadamente un mes después de que Luke me confesara por primera vez, decidí probar las aguas. Estábamos todos en la casa de mamá para cenar. Yo, Luke, Mac, Sarah y Anna, el ambiente era alegre y relajado, como siempre que estábamos juntos. En un momento hice una broma sobre cómo Luke y Sarah eran como un matrimonio de ancianos, siempre discutiendo pero claramente enamorados. Todos se rieron, pero noté que la risa de Sarah era un poco forzada, y Mac no se rió en absoluto, en lugar de eso esbozó una media sonrisa incómoda y bajó la mirada hacia su plato. Fue algo muy pequeño, pero me dio escalofríos. Si no estaba pasando nada, ¿por qué ambos parecían tan incómodos? Después de eso, comencé a prestarles más atención, no de una manera espeluznante, sino simplemente observando. Sarah siempre parecía más animada cuando estaba con Mac, sus ojos se iluminaban cuando él entraba en la habitación y se inclinaba un poco demasiado cerca cuando hablaban. Por su parte, Mac parecía prosperar con su atención, la molestaba de maneras que no parecían las de un cuñado, sino más bien algo más. Una noche, sorprendí a Mac mirando a Sarah de una manera que me revolvió el estómago, no era una mirada amistosa ni siquiera casual, era anhelo. Recuerdo que pensé, no. Solo me lo estoy imaginando, pero en el fondo no estaba tan segura. Intenté hablar de ello con Luke otra vez, pero me calló, no quiero hablar de eso, dijo con dureza. Probablemente estoy siendo estúpida. No eres tonto, dije. Si algo no te parece bien, debes confiar en tu instinto. Luke solo negó con la cabeza. Incluso si tengo razón, ¿qué puedo hacer? ¿Llamarles la atención? Pero si no es nada, entonces pareceré un idiota. ¿Y si pasa algo y lo pierdo todo? No tenía una respuesta para eso. ¿Qué podía hacer? Enfrentarlos haría estallar toda su vida, ignorarlos lo devoraría vivo. Estaba atrapado en ese limbo, dudando de sí mismo y de las personas que más amaba. No sabía cómo ayudarlo, todo lo que podía hacer era estar allí para él y esperar que todo fuera un gran malentendido, pero cuanto más miraba, menos lo creía. Primera actualización, mi madre quiere que mis hermanos y yo perdonemos a nuestro hermano mayor por robarle la prometida a nuestro otro hermano, diciendo que la familia es familia. Años después, el karma los golpeó muy duro y ahora están rogando por nuestro perdón. La gota que colmó el vaso para mí llegó durante otra reunión familiar, unas 2 semanas antes de que todo se desmoronara. Estábamos jugando a las adivinanzas y le tocó el turno a Sarah. Estaba representando algo, probablemente una película o un programa de televisión, y Mac no dejaba de gritar y adivinar. Se reían y la energía entre ellos se sentía íntima, como si fueran las únicas 2 personas en la habitación. Luke estaba sentado a mi lado, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le iban a romper los dientes. Cuando terminó el juego, se levantó y fue al baño. No volvió durante mucho tiempo. Esa noche no podía dejar de pensar en la forma en que interactuaban Sarah y Mac. No era solo amistosa, ni siquiera coqueta. Era familiar, como si se conocieran de una manera en la que no deberían. Quería creer que estaba equivocada, pero en el fondo no era así y creo que Luke también lo sabía. Ahora que lo pienso, me gustaría haber dicho algo antes. Tal vez si lo hubiera dicho, las cosas habrían sido diferentes, tal vez podría haberle ahorrado a Luke parte del dolor que estaba a punto de sufrir. Pero en ese momento, tenía demasiado miedo de hacer olas, demasiado miedo de enfrentar la verdad. Pero la verdad salió a la luz de todos modos. El día que todo salió a la luz comenzó como cualquier otro. Ni siquiera estaba en casa cuando sucedió. Recibí una llamada de Luke en mitad de la noche. Su voz temblaba como nunca antes la había oído. Al principio, ni siquiera tenía sentido lo que decía, era como si sus palabras se tropezaran unas con otras y podía oír lo destrozado que estaba a través del teléfono. Lo único que capté fueron las palabras Sarah, Mac y engaño. Cuando llegué a su casa, estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos y parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Había una botella de cerveza vacía en el suelo y su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa de café como si también lo hubiera traicionado. Cuando finalmente me miró, tenía los ojos rojos e hinchados, estaba claro que no había dejado de llorar durante horas. Ella se fue, dijo, con voz de caballo. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue?, pregunté, tratando de entenderlo. A Mac le dijo que estaba enamorada de él, que había estado enamorada de él todo este tiempo. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera evaporado. Me senté a su lado, aturdida, ni siquiera sabía qué decir. No se trataba de una simple pelea o del fin de una relación, se trataba de nuestro hermano, el mismo tipo que se suponía que debía proteger a Luke, el tipo en el que todos crecimos confiando implícitamente. ¿Cómo pudo hacer algo así? Ella me dijo que había estado durmiendo con él durante meses, continuó Luke con la voz quebrada. ¿Meses? Mientras estábamos planeando la boda. Aunque pensé que ella me amaba, no me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Ni siquiera estaba segura de por quién lloraba, si por Luke porque no se merecía esto o por mí misma porque la familia que creía conocer se estaba desmoronando frente a mí. El teléfono de Luke vibró y ambos lo miramos como si fuera una bomba a punto de explotar. No lo cogió, pero vi el nombre en la pantalla, Mac.
Eso sigue llamando, dijo Luke, con la voz endurecida. ¿Qué es lo que quiere? ¿Disculparse? ¿Explicar? Como si hubiera algo que pudiera decir para mejorar la situación. Yo tampoco tenía una respuesta para eso. ¿Qué podría decir Mac? Lo siento, te robé a tu prometida. Fue tan absurdo que casi no parecía real. A la mañana siguiente, después de que Luke finalmente se desmayara en el sofá, decidí que no podía quedarme allí sentada sin hacer nada. Conduje hasta la casa de Mac, apenas capaz de ver bien a través de la ira que nublaba mi vista. Cuando abrió la puerta, parecía que tampoco había dormido. Bueno, no se lo merecía. ¿Qué demonios te pasa? Le espeté sin esperar siquiera a que dijera nada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mac intentó interrumpirme, pero no lo dejé. No. Cállate. No tienes derecho a hablar. No tienes derecho a explicarlo. Lo has destruido. Mike, lo has destruido. ¿Y por qué? ¿Por una chica? ¿De verdad eres tan egoísta? No es una chica cualquiera, dijo Mac finalmente a la defensiva. La amo. Quería golpearlo, nunca había deseado golpear a alguien con tanta fuerza en mi vida. ¿La amas? Repetí, con mi voz llena de sarcasmo. Vaya. Eso lo hace todo mucho mejor, ¿no? Olvídate del hecho de que ella era la prometida de tu hermano. Olvida el hecho de que arruinaste nuestra familia. Mientras estés enamorado, está bien, ¿no? Mike no dijo nada. Se quedó allí mirándome como si fuera la víctima de todo esto. Me dio asco. Siempre has sido egoísta, dije con la voz temblorosa de ira, pero esto es un nivel completamente nuevo. Espero que valga la pena, Mac, porque acabas de perdernos al resto. Y con eso, me alejé. No esperé a que respondiera porque, honestamente, no me importaba lo que tuviera que decir, no había nada que pudiera decir que arreglara esto. Cuando regresé a la casa de Luke, él estaba despierto y sentado en la mesa de la cocina mirando su teléfono. Me miró con los ojos hundidos. ¿Hablaste con él?, preguntó. Sí, dije. No sirvió de nada. Luke asintió como si esperara eso. No creo que pueda perdonarlo jamás, dijo en voz baja, ni a ella. No tienes por qué hacerlo, le dije. No sabes nada de ellos. En los días siguientes, la noticia se extendió al resto de la familia y fue furioso, nuestro padre estaba furioso. Llamó a Mac y lo atacó diciendo que ya no era nuestro hijo. ¿Pero nuestra madre? Ella tuvo una reacción diferente. Sigue siendo tu hermano, dijo cuando hablé con ella. La gente comete errores, él está enamorado, no puedes culparlo por eso. No puedes culparlo, le respondí. Él traicionó a Luke. Él nos traicionó a todos, ¿cómo puedes ignorarlo? Porque es mi hijo, dijo con firmeza. Y no le daré la espalda. Fue como una bofetada en la cara, ¿cómo podía defenderlo después de lo que había hecho? ¿Cómo podía esperar que el resto de nosotros simplemente siguiéramos adelante? Pero eso fue exactamente lo que hizo, comenzó a visitar a Mac y Sarah actuando como si todo estuviera bien, como si nuestra familia no hubiera sido destrozada, y cada vez que lo hacía intentaba que lo perdonáramos. Sentí que estaba eligiendo a Mac por sobre el resto de nosotros, por sobre Luke. Me gustaría poder decir que ese fue el final, pero no fue así, esto no era algo que se pudiera esconder debajo de la alfombra, fue una traición que hirió demasiado profundamente, una que dejó cicatrices que ninguno de nosotros podía ignorar, y por mucho que quisiera seguir adelante. No podía fingir que no importaba porque cada vez que miraba a Luke, veía el daño que Mac y Sarah habían hecho, y era algo que ninguno de nosotros olvidaría. Las consecuencias de la traición de Mac y Sarah fueron como un accidente de coche en cámara lenta, lo ves venir pero no hay forma de detenerlo, no solo arruinó a Luke, destrozó a toda nuestra familia. Es difícil incluso determinar cuándo empezó porque una vez que todo salió a la luz no hubo vuelta atrás. Luke era un cascarón de sí mismo después de esa noche, se quedó en mi apartamento durante un tiempo porque no soportaba estar en la casa que solía compartir con Sarah, cada pequeña cosa le recordaba a ella, las fotos en las paredes, las tazas de café que compraron juntos, los estúpidos programas de televisión que solían ver en exceso. Él me dijo una vez que el silencio era la peor parte, como si su ausencia fuera más ruidosa de lo que su presencia alguna vez había sido, nunca había visto a Luke así antes, él siempre fue fuerte, el tipo que podía manejar cualquier cosa, pero ahora parecía completamente perdido, dejó de ir al gimnasio, dejó de cuidarse a sí mismo y apenas comía, intenté sacarlo de la casa, aunque fuera para dar un paseo por la cuadra, pero no estaba interesado, solo se sentaba en mi sofá mirando la televisión. Sin mirarla realmente mientras su teléfono vibraba en la mesa, Max seguía llamando. Al principio Luke simplemente lo ignoró, pero finalmente bloqueó su número, aunque eso no impidió que Mac lo intentara, enviaba correos electrónicos, mensajes de texto desde números aleatorios, incluso mensajes a través de amigos en común, seguía diciendo que quería hablar, explicar, pero Luke no estaba dispuesto. ¿Qué hay que explicar? Él dijo un día con amargura que la quería y por eso la tomó, fin de la historia, nuestro padre estaba tan enojado como Luke pero lo mostró de manera diferente, cortó completamente a Mac, para él lo que hizo Mac no fue solo una traición, fue una falla de carácter, algo que papá no podía perdonar. Él me llamó después de enterarse diciendo que ese chico ya no es mi hijo, aunque papá intentó sonar duro, podía escucharla en su voz, porque papá la lealtad significaba todo, y Mac lo había tirado a la basura, pero mamá no pudo obligarse a cortar a Mac sin importar cuánto nos había lastimado, todo lo que seguía diciendo, él sigue siendo mi hijo. Ella comenzó a visitar a Mac y Sarah en su nuevo lugar fingiendo que lo que habían hecho no era un elefante gigante en la habitación, cada vez que intentaba hablar sobre ello, me ignoraba diciendo que no lo entendía, que cometió un error, pero que sigue siendo familia. No era solo que ella perdonara a Mac, es que esperaba que nosotros hiciéramos lo mismo, siguió presionando a Luke para que hablara, incluso llegó al punto de invitar a Mac sin decirle a Luke. Todavía recuerdo el día en que Luke se enteró de que mamá planeó una cena familiar actuando con normalidad. Luke aceptó venir pensando que seríamos solo yo y sus padres, pero cuando entró y vio a Mac sentado en la mesa, se quedó paralizado. Segunda actualización, mi madre quiere que mis hermanos y yo perdonemos a nuestro hermano mayor por robarle la prometida a nuestro otro hermano, diciendo que la familia es la familia. Años después, el karma los golpeó muy fuerte y ahora están rogando por nuestro perdón. La tensión en la habitación era sofocante, Luke no dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta y salió.
Lo seguía fuera, donde caminaba de un lado a otro, con las manos apretadas en puños. ¿Por qué haría eso?, preguntó, con la voz temblorosa por la ira. ¿Por qué iba a pensar que eso estaba bien? No tenía una respuesta. Todo lo que podía hacer era decirle lo que sabía que necesitaba oír, que no estaba loco, que no estaba exagerando y que tenía todo el derecho de sacar a Mac de su vida si eso era lo que necesitaba para sanar. Después de eso, Luke dejó de hablar con mamá por completo. No fue una decisión dramática, no hubo una gran pelea ni una despedida entre lágrimas. Simplemente dejó de atender sus llamadas. Creo que le dolió más de lo que dejó ver, pero no podía seguir lidiando con sus constantes intentos de reconciliarlo con Mac. Era como si no pudiera entender que algunas cosas no se pueden arreglar. Ana manejó las cosas de otra manera. Estaba furiosa, pero con su manera tranquila y calculadora, le dijo a Mac exactamente lo que pensaba de él en una llamada telefónica mordaz y luego bloqueó su número. Ella seguía hablando con su madre, pero su relación se volvió tensa. Cada vez que su madre mencionaba a Mac, Ana la rechazaba. Está muerto para mí, le dijo una vez. Deja de intentar traerlo de vuelta. En cuanto a mí, estaba en algún punto intermedio. No podía perdonar a Mac, pero no podía obligarme a dejar de lado a mamá por completo, aunque sus acciones también me parecieran una traición. Ella siguió intentando hacer de pacificadora, pero lo único que conseguía era empeorar las cosas. En un momento dado, incluso sugirió que fuéramos todos juntos a terapia, ella, Luke, Mac y yo. Teníamos que arreglar esto, dijo, como si se tratara de una silla rota o un grifo que gotea. ¿Arreglar qué?, le dije con brusquedad. Luke no necesita terapia con Mac, Mac necesita mirarse bien en el espejo y darse cuenta de que él es el problema. Ella no volvió a mencionarlo después de eso. El último clavo en el ataúd llegó cuando Mac y Sarah se comprometieron. No sé qué esperaba, por supuesto que se iban a casar, pero ver la invitación en mi buzón fue como un puñetazo en el estómago. Tuvieron el descaro de enviárnosla a todos, como si pensaran que realmente apareceríamos y celebraríamos su amor. Al principio ni siquiera le conté a Luke porque sabía cuánto le dolería, pero se enteró de todos modos cuando mamá lo mencionó durante una de las pocas llamadas telefónicas que tuvo con él. Debería irme, me dijo Luke con voz monótona. Es hora de seguir adelante. ¿Puedes creerlo? Lamentablemente, mamá nos había estado diciendo lo mismo a mí y a Ana durante meses. La familia es la familia, seguía diciendo, como si eso fuera a mejorar todo. Ninguno de nosotros fue a la boda, ni yo, ni Luke, ni Ana, y definitivamente tampoco papá. Mamá fue, por supuesto, incluso publicó fotos en Facebook, sonriendo como si todo estuviera bien. Cuando los vi, sentí que ya ni siquiera la conocía. Al final, la pelea no fue solo por Mac y Sarah, sino por las grietas que expusieron en nuestra familia, la lealtad que creíamos tener pero no la teníamos. La traición de Mac fue la chispa que encendió el fuego, pero la negativa de mamá a reconocer el daño lo empeoró. Ahora nada parece igual. Después de que Mac y Sarah se comprometieran, la separación familiar se hizo oficial. No fue como si tuviéramos una reunión o tomáramos una gran decisión de seguir caminos separados, simplemente sucedió de manera natural, como una grieta en los cimientos de una casa. El daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Mac y Sarah se mudaron a su nueva vida mientras el resto de nosotros intentábamos averiguar cómo manejar lo que nos quedaba de vida. Luke, comprensiblemente, fue el que tuvo más dificultades. La mayor parte del tiempo se mantuvo callado sobre sus sentimientos, pero se podía ver cómo se comportaba, ya no era la misma persona, solía ser un tipo decidido y seguro de sí mismo que podía enfrentarse a cualquier cosa, pero ahora era como si solo estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Trabajar, dormir, repetir. Había dejado de hablar sobre el futuro, había dejado de mencionar cualquiera de las cosas que antes lo entusiasmaban. Fue como si le hubieran robado una parte de él y no supiera cómo recuperarla. Todos nos adaptamos de distintas maneras. Papá se volvió más frío y distante, no era del tipo que compartía sus emociones en primer lugar, pero después de la traición de Mac fue como si hubiera levantado un muro aún más alto. Se negaba a reconocer la existencia de Mac o Sarah incluso en una conversación informal, si alguien los mencionaba por accidente, cambiaba de tema de inmediato. Para él, habían desaparecido, así de simple. Ni siquiera se planteaba la idea de la reconciliación, que era una de las pocas cosas en las que realmente estaba de acuerdo con él. Ana se puso manos a la obra, ya era una persona muy ocupada, pero ahora sentía que estaba usando su trabajo como una forma de escapar del drama familiar. Siempre había sido la mediadora, la que intentaba mantener la paz, pero ni siquiera ella podía solucionar esto. Creo que esa comprensión la afectó mucho, dejó de asistir a las cenas familiares y dejó de responder las llamadas de su madre con tanta frecuencia. No era que no le importara, era más bien que ya no podía lidiar con eso. Y luego estaba mamá, de todos, ella parecía la más decidida a fingir que todo estaba bien. Ella seguía acercándose a Mac y Sarah como si no hubieran hecho algo imperdonable. Me enteré de que ella había ido a visitarlos a su casa o había salido a almorzar con ellos, y cada vez que lo hacía era como una bofetada en la cara. No era solo que los perdonara, eso ya era bastante malo, sino que esperaba que el resto de nosotros hiciéramos lo mismo. No dejaba de decir cosas como que no puede seguir enojada para siempre y que seguimos siendo una familia, como si repetirlo suficientes veces lo hiciera realidad. Una vez incluso sugirió que hiciéramos una reunión familiar, que necesitábamos empezar de cero, dijo, como si fuera así de simple. Me reí cuando lo mencionó, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que realmente pensara que era una buena idea. Mamá, le dije sin rodeos, nadie quiere empezar de cero con Mac. Bueno, tiene que hacerlo, dijo ella, con un tono más brusco del que esperaba. No es saludable aferrarse a toda esta ira. Tal vez no esté listo para perdonar al hermano que le robó a su prometida, le respondí. ¿Alguna vez pensaste en eso? Ella no tenía una respuesta, pero podía notar que estaba frustrada. Creo que una parte de ella estaba enojada con nosotros por no dejarla ir, pero la mayor parte de ella estaba enojada consigo misma por no poder arreglarlo. Quería que todo volviera a ser como antes, pero eso no era posible. La división no fue solo emocional, sino también física. Luke acabó vendiendo la casa que había compartido con Sarah y se mudó a un nuevo apartamento en el otro lado de la ciudad. Le ayudé a empacar sus cosas y fue uno de los días más deprimentes de mi vida.
Cada caja que cerrábamos con cinta adhesiva era como si borrara otra parte de su antigua vida. No dijo mucho mientras preparábamos el equipaje, pero en un momento levantó una foto de él y Sarah de cuando se comprometieron. La miró durante un buen rato antes de tirarla finalmente a la basura. Menos mal que me fui, murmuró, pero pude oír el dolor en su voz. Ana también se mudó, aceptó un trabajo en otra ciudad a 1 hora de distancia. Dijo que era por su carrera, y tal vez eso era parte de ello, pero creo que también necesitaba alejarse de todo esto. Ella todavía me visitaba de vez en cuando, pero no tan a menudo como antes. La extrañaba, pero no podía culparla por irse. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escapar, probablemente hubiera hecho lo mismo. En cuanto a mí, me sentía atrapada. No podía irme porque sentía que alguien tenía que quedarse y mantener unidas las piezas, incluso si era una causa perdida. Me mantuve en contacto con Luke, veía a papá con regularidad y hablaba con Ana cada vez que tenía tiempo, pero mamá, nuestra relación se volvió tensa. Cada conversación con ella se sentía como un tira y afloja. Ella intentaba convencerme de que me comunicara con Mac y yo intentaba convencerla de que dejara de fingir que no pasaba nada, que ninguno de los dos había ganado nunca. Última actualización, mi madre quiere que mis hermanos y yo perdonemos a nuestro hermano mayor por robarle la prometida a nuestro otro hermano, diciendo que la familia es familia. Años después, el karma los golpeó muy fuerte y ahora están pidiendo perdón. Lo peor fue que a Mac y Sarah no parecía importarles el daño que habían causado. Vivían sus vidas, publicaban fotos felices en las redes sociales y actuaban como si no hubieran destrozado a la familia. Era exasperante. Quería llamarles la atención, decirles lo egoístas que estaban siendo, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Las personas como ellos no se ven a sí mismos como los villanos, en sus mentes, solo eran 2 personas enamoradas, y el resto de nosotros éramos el problema por no aceptarlo. La brecha se hizo más grande con cada mes que pasaba, cumpleaños, días festivos, hitos familiares. Todos se convirtieron en fuentes de tensión. Si mamá invitaba a Mac y a Sarah, el resto de nosotros nos negábamos a ir, si no los invitaba, se pasaba todo el tiempo enfurruñada por lo incompleta que se sentía la familia. Llegó un punto en el que simplemente dejamos de tener reuniones familiares por completo, era demasiado complicado, demasiado caótico. Mirando hacia atrás, no creo que ninguno de nosotros supiera realmente cómo afrontar lo que pasó. Todos estábamos de duelo a nuestra manera, no solo por las relaciones que habíamos perdido, sino por la familia que creíamos tener. Es difícil de explicar, pero cuando alguien en quien confías te traiciona de esa manera, todo cambia. Te hace cuestionar los cimientos de todo aquello en lo que creías y, para nuestra familia, esos cimientos eran la lealtad. Era lo único con lo que siempre pensamos que podíamos contar, lo que nuestros padres nos habían inculcado desde el principio. Pero Mac lo destrozó, no solo traicionó a Luke, sino a todos nosotros. Y por más que mamá quisiera fingir lo contrario, no había manera de arreglarlo. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Crees que la historia ha terminado, que el daño está hecho, y luego te da otro giro inesperado, uno que no viste venir pero que tal vez deberías haber visto. Eso es exactamente lo que pasó con Mac y Sarah. Después de todo lo que le hicieron pasar a Luke, después de todos los puentes que quemaron, Karma decidió aparecer, y cuando lo hizo, golpeó a Mac como un tren de carga. Mike y Sarah se casaron hace unos 6 meses. Ninguno de nosotros fue, por supuesto ni yo, ni Luke, ni Ana, ni papá. Mamá era la única de nuestra familia que estaba allí, se hacía la orgullosa madre y pretendía que todo estaba bien. Incluso nos envió fotos de la ceremonia como si tuviéramos que estar felices por ellas. No las abrí, ninguno de nosotros lo hizo. En lo que a nosotros respecta, Mac y Sarah habían dejado de formar parte de nuestras vidas para siempre. Durante un tiempo, parecía que estaban viviendo su pequeña vida perfecta. Compraron una casa juntos, empezaron a planificar su futuro y llenaron sus redes sociales de fotos de lo felices que eran. Mentiría si dijera que no me molestaba, después de todo lo que habían hecho, verlos tan despreocupados era como una bofetada en la cara. Pero me dije a mí misma que no valía la pena gastar energía, que podían tener su falsa felicidad, solo quería que se mantuvieran lejos de nosotros. Luego, hace unas semanas, todo se vino abajo. No me enteré directamente por Mac, por supuesto que no ha hablado con ninguno de nosotros en más de un año. Fue mamá quien me llamó, con voz frenética y temblorosa. Mike nos necesita, dijo, como si eso debiera significar algo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, ya enfadada. Es Sarah, dijo. La pilló haciendo trampas. Por un segundo no dije nada, estaba aturdida, no por la razón que mamá probablemente pensó, no era sorpresa, era algo más cercano a una diversión oscura. No pude evitar pensar, bueno, ¿no es eso irónico? Déjame adivinar, dije finalmente, ¿con su mejor amigo? Mamá jadeó. ¿Cómo lo supiste? Me reí, de verdad me reí, aunque probablemente no fue la reacción correcta porque eso es exactamente lo que le hizo a Luke. Parece que el karma finalmente lo alcanzó, dije. A mamá no le gustó eso, comenzó a hablar sobre lo desconsolado que estaba Mac, como necesitaba a su familia ahora más que nunca, como todos deberíamos unirnos para apoyarlo en esto. Cometió un error, dijo como si no hubiéramos escuchado esa frase miles de veces antes. Pero sigue siendo tu hermano, insistió mamá. La interrumpí, Mac no solo cometió un error, destruyó a Luke. Destruyó a esta familia. ¿Y ahora quieres que sintamos pena por él porque Sarah le hizo lo mismo que él le hizo a Luke? ¿En serio? Está sufriendo, insistió. No se merecía esto. Luke tampoco, le espeté. Pero a ti no parecía importarte cuando estaba sucediendo. Mamá se quedó callada después de eso, pero me di cuenta de que no se daba por vencida, seguía llamando para tratar de hacernos sentir culpables y obligarnos a comunicarnos con Mac. Incluso intentó jugar la carta de la familia de nuevo diciendo que teníamos que unirnos y perdonar, pero por una vez ninguno de nosotros cedió, ni Luke, ni Ana, ni papá. Todos estábamos de acuerdo, Mac hizo su cama y ahora tenía que acostarse en ella. El problema es que no siento pena por él, no puedo. Esto es exactamente lo que él mismo se buscó. Traicionó a Luke de la peor manera posible y ahora está probando su propia medicina. Odio decirlo, pero hay una parte de mí que se siente satisfecha al saber que finalmente entiende por lo que hizo pasar a Luke.
Tal vez eso me convierta en una mala persona, pero después de todo lo que pasó, ya no me importa. Luke, sin embargo, me sorprendió cuando le conté lo que había pasado. Esperaba que se enojara o tal vez hasta se alegrara de que Mac estuviera sufriendo, pero se encogió de hombros. Me imagino que ya no le importaba. ¿Te hace sentir mejor?, pregunté con curiosidad. Lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. En realidad no cambia nada. Sigue fuera de mi vida y eso no va a cambiar. La respuesta de Luke me hizo darme cuenta de lo lejos que ha llegado. Ya no está enojado, ni con Sarah ni con Mac, ha seguido adelante de una manera que no estoy segura de haber hecho yo. Para él, esto no se trata de venganza ni de karma, es solo otro capítulo de una historia que ya cerró. Anna, por otro lado, tenía mucho más que decir, se lo merece, dijo cuando se lo dije, espero que le duela tanto como le dolió a Luke. Mamá quiere que lo apoyemos, añadí poniendo los ojos en blanco. Anna se rió, sí, eso no va a pasar. Si mamá quiere mimarlo, puede hacerlo, pero no esperes que yo le siga el juego. Y luego está papá, no ha dicho mucho al respecto, pero puedo decir que no está interesado en arreglar las cosas. Cuando lo mencioné, él solo sacudió la cabeza y dijo, ese chico tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con ellas. Por una vez, todos estamos de acuerdo, Mac no merece nuestra simpatía, no merece nuestro apoyo. Él hizo su cama cuando traicionó a Luke, y ahora está acostado en ella. Si mamá quiere seguir fingiendo que él es una víctima trágica, es su elección, pero ¿y el resto de nosotros? Estamos acabados. Al final del día, no se trata de venganza ni de regocijo por el mal ajeno, se trata de lealtad. Mike rompió esa lealtad cuando eligió a Sarah en lugar de a su hermano, en lugar de a su familia. No puede esperar que volvamos corriendo ahora solo porque las cosas no salieron como él quería. La vida no funciona así. Así que no voy a apoyar a Mac, ninguno de nosotros lo va a hacer y, honestamente, creo que así es como debería ser. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Ese ya no es nuestro problema. En lo que a mí respecta, mi familia está formada por Luke, Anna, papá y yo. El resto puede resolverlo por sí solo. Gracias.